En plena plaza del pueblo, 3 huérfanos fueron vendidos con sacos en la cabeza. Nadie sabía quiénes eran, ni de dónde venían. Pero cuando uno de ellos susurró un nombre prohibido, la viuda más temida del condado los compró a todos. Y esa decisión cambiaría la historia de Santa Rosa para siempre. ¿Qué harías si descubres que esos niños saben secretos de tu vida que jamás compartiste con nadie? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar por protegerlos o por ocultar la verdad? Cada historia tiene un eco, y si esta te encontró, no es por casualidad. Déjame saber desde dónde nos escuchas, y deja que el alma te lleve. Santa Rosa no siempre fue un pueblo de leyendas. Hubo un tiempo en que la vida transcurría como en cualquier rincón del viejo oeste, diligencias que traían polvo y cartas atrasadas, el campanario de la iglesia marcando las horas, y el mercado de los sábados donde se negociaba más con miradas que con monedas. Pero había algo que convertía a Santa Rosa en un lugar distinto, un secreto que no aparecía en mapas ni se escribía en diarios: las subastas silenciosas. No eran subastas de ganado, ni de tierras, ni de oro escondido en los riachuelos. Eran subastas de almas humanas. Hombres, mujeres y, a veces, niños sin nombre. Los traían con sacos de arpillera cubriendo sus rostros, para que nadie supiera quién era el que iba a cambiar de destino esa tarde. Solo se escuchaban los pasos en la tarima, el crujido de la madera vieja y el murmullo contenido de los asistentes. El sheriff Elías Monroe, con su bastón marcando el suelo polvoriento, supervisaba en silencio, como si el peso de la justicia quedara atrapado en su propia conciencia. Nadie hablaba de ello a plena luz del día, pero todos sabían que en Santa Rosa, cada cierto tiempo, las campanas no llamaban a misa, sino a la puja más oscura del condado. Ese era el escenario donde, una tarde de verano, una mujer vestida de luto avanzaría entre la multitud con paso firme. Su nombre, Margaret Callahan. Y lo que iba a hacer en esa plaza, marcaría un antes y un después en la historia del pueblo. La plaza entera se estremeció cuando la silueta de Margaret Callahan, la viuda, apareció en la calle principal. Su andar era lento, firme, con el sonido seco de sus tacones resonando contra la madera del suelo. Vestía, como siempre, de un luto absoluto, un vestido negro ajustado, el corsé marcando su figura esbelta, el sombrero con velo corto ocultando parte de su rostro. Sin embargo, no había velo capaz de apagar la intensidad de sus ojos grises, tan fríos que parecían atravesar a cualquiera que osara sostenerle la mirada. En Santa Rosa, todos conocían su historia, o al menos la versión que se murmuraba en los pasillos de la cantina y en los bancos de la iglesia. Decían que había perdido a su esposo en una emboscada apache, que había enterrado sola a su único hijo, y que desde entonces se había convertido en una sombra orgullosa, inaccesible, la viuda más temida del condado. Nadie se atrevía a dirigirle la palabra, y mucho menos a desafiar su voluntad. Al entrar en la plaza, su presencia cayó a la multitud. El subastador, que segundos antes voceaba precios por los huérfanos con los sacos en la cabeza, bajó el tono como si un fantasma se hubiese sentado sobre sus hombros. Margaret no solía asistir a estos espectáculos. Nunca había mostrado interés por nadie ni por nada que no fuese su propia soledad. Pero esa mañana algo distinto brillaba en su mirada. Llevaba en sus manos su medallón de plata antiguo, el mismo que jamás dejaba en casa, y lo apretaba con fuerza como si necesitara valor para dar el siguiente paso. La gente susurraba: ¿qué hace aquí la viuda? ¿Por qué ahora? ¿Qué busca entre esos niños sin rostro? Nadie lo sabía aún, pero la respuesta estaba a punto de cambiar el destino de todos. En el centro de la plaza, bajo el sol inclemente, 3 figuras pequeñas permanecían inmóviles. No se distinguían sus rostros, cada uno llevaba un saco de arpillera amarrado al cuello, ocultando su identidad. La multitud observaba en silencio, con esa mezcla de curiosidad y morbo que siempre despertaban las subastas de huérfanos. Para algunos, eran solo 3 bocas menos que alimentar en el orfanato del condado. Para otros, mano de obra barata para las faenas del campo.
El mayor de los niños, de hombros tensos y postura desafiante, mantenía el mentón erguido a pesar del calor sofocante y del murmullo que lo rodeaba. A su lado, el segundo parecía más pequeño y frágil, con las manos temblorosas sujetando los pantalones viejos y raídos que apenas le quedaban grandes. El tercero, el más menudo, se movía con nerviosismo, arrastrando los pies descalzos contra la tierra polvorienta, como si buscara desatarse y huir. El subastador, un hombre grueso de voz áspera, golpeaba la tarima con un mazo improvisado mientras gritaba. 3 huérfanos de Santa Rosa. Sanitos, obedientes, listos para trabajar. Nadie preguntaba sus nombres, ni de dónde venían. Para la plaza entera no eran más que mercancía, sombras con sacos que ocultaban historias rotas. Y, sin embargo, había algo inquietante en ellos. Aunque estaban callados, la multitud podía sentirlo, el mayor parecía escuchar cada palabra con una atención extraña, el mediano se llevaba una mano a una cicatriz apenas visible en el brazo, y el más pequeño, pese al miedo, parecía contener un secreto que lo mantenía en pie. Margaret, desde la primera fila, no apartaba la vista. Esos 3 sacos no eran iguales a los demás. Había en su quietud una promesa de revelación, algo que la viuda parecía reconocer, aunque aún no entendiera por qué. El calor del mediodía pesaba sobre la plaza, y aún así, los murmullos crecían como un enjambre oculto bajo el aire inmóvil. Los compradores se inclinaban unos sobre otros, comentando en voz baja, lanzando miradas rápidas hacia los 3 niños con sacos en la cabeza. No había compasión en sus ojos, solo cálculo. Ese mayor puede servir para el campo, murmuró un ganadero, ajustándose el sombrero sudado. Tiene los hombros fuertes. Con un par de años más, moverá el arado como un mulo. El pequeño no durará mucho, respondió otro, riéndose por lo bajo. Demasiado frágil. Quizás como ayuda en la cocina o de aguador, si no se enferma antes. Las voces se entrelazaban, baratos, útiles, obedientes, problema resuelto. Cada palabra era como un cuchillo que rebanaba lo poco que quedaba de humanidad en aquella escena. El subastador, satisfecho con el ambiente, avivaba la tensión golpeando la tarima con su mazo. Margaret escuchaba cada frase como si fueran ecos de un pasado que prefería olvidar. Sabía lo que significaba ser reducida a un precio, a un destino impuesto por otros. Su mirada se endureció bajo el ala negra de su sombrero. Entre la multitud, alguien susurró con nerviosismo. Dicen que los 3 son distintos, que traen algo detrás. Ese comentario fue suficiente para encender un nuevo murmullo, más inquieto, más denso. Las palabras ya no eran solo sobre trabajo o utilidad, sino sobre misterio. Como si en esos sacos hubiera más que simples rostros escondidos. Y en medio de esa expectación, el aire de la plaza se volvió más pesado, como presagio de que algo imposible estaba a punto de romperse. El subastador levantó la mano, dispuesto a comenzar con el ritual que todos esperaban, números, ofertas, la danza del dinero comprando destinos. El murmullo se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Entonces, ocurrió lo impensado. De pronto, desde debajo de uno de los sacos, emergió una voz pequeña, temblorosa pero clara, que atravesó la plaza como un rayo. Señora. Margaret. El mundo se detuvo. El mazo del subastador quedó suspendido en el aire, las conversaciones se congelaron, y hasta los caballos amarrados en las cercas parecieron contener la respiración. Nunca, en años de subastas, un niño se había atrevido a hablar, menos aún a pronunciar un nombre. Margaret alzó lentamente el rostro, como si la palabra hubiera sido un disparo dirigido solo a ella. Bajo el ala de su sombrero negro, sus ojos brillaron con algo entre furia y desconcierto. Nadie en el pueblo se atrevía a decir su nombre en público desde la muerte de su marido. Y ahora, lo decía un niño desconocido, con un saco de tela cubriéndole la cara. ¿Lo escucharon?, susurró alguien. Sí, dijo Margaret. La confirmación se propagó como un fuego lento.
El silencio era tan denso que dolía. La viuda apretó su bastón, clavando la punta metálica contra la tierra. Sentía que la tierra misma le temblaba bajo los pies. ¿Cómo podía ese niño saber su nombre? ¿Qué vínculo oscuro lo ataba a su pasado? La plaza, antes ruidosa, estaba ahora dominada por un silencio absoluto, roto únicamente por esa palabra que resonaba como un eco imposible: Margaret. Los labios de Margaret se tensaron, como si contuvieran un grito. En toda la plaza, nadie se movía. Los compradores, acostumbrados a tratar a los niños como mercancía sin voz, la miraban ahora con un asombro casi supersticioso. Un murmullo crecía en las orillas, tímido, como el viento que antecede a una tormenta. Lo dijo claro. Señora Margaret, insistió un hombre con el sombrero en la mano, incrédulo. Ella, en cambio, permaneció inmóvil, con el sombrero negro proyectando sombras sobre su rostro. Solo sus ojos, dos brasas encendidas, se clavaron en la figura temblorosa del niño con el saco en la cabeza. Era imposible verlo, pero Margaret sentía que, de alguna forma, él la estaba mirando a ella y a nadie más. El subastador carraspeó, incómodo. Nunca se había interrumpido una puja de esta manera, y menos por la voz de quien debía callar. Señora, balbuceó, buscando retomar el control, ¿desea usted? Margaret levantó una mano, ordenando silencio. La autoridad en su gesto fue tal que hasta los más arrogantes compradores guardaron respeto. ¿Quién eres, niño? Preguntó con voz grave, aunque dentro de sí el corazón le latía como un tambor. El pequeño no respondió. No repitió la palabra. Solo permaneció quieto, como si el mero hecho de haber pronunciado su nombre fuese suficiente para sellar algo que aún nadie comprendía. La tensión era insoportable. Margaret apretó con fuerza el bastón, y en un susurro que solo los más cercanos escucharon, murmuró: Nadie me llama así, desde hace años. El pueblo entero entendió entonces que lo que había ocurrido no era casualidad. Era el inicio de algo que iba a cambiarlo todo. Un escalofrío recorrió la plaza de Santa Rosa como un viento invisible. El eco de aquella palabra, señora Margaret, aún vibraba en el aire, suspendido entre el silencio y el miedo. Los compradores, hombres de negocios curtidos en transacciones oscuras, comenzaron a mirarse unos a otros con una mezcla de incredulidad y recelo. No era común que alguien interfiriera en las subastas, menos aún un niño con la cabeza cubierta por un saco. Algunos cuchicheaban en voz baja. ¿Cómo pudo saber su nombre? Nadie lo pronuncia, nunca. Margaret, inmóvil en medio del desconcierto, mantenía su porte erguido, aunque por dentro las entrañas parecían un campo de batalla. Su sombrero negro proyectaba un halo de misterio que se volvía insoportable para los curiosos. Todos sabían quién era, pero nadie, hasta ese momento, se había atrevido a recordarle su título. El subastador, nervioso, golpeó el martillo contra la mesa intentando imponer orden, pero su gesto solo incrementó la tensión. Los murmullos crecían como un enjambre, hasta que una mujer del pueblo, con el rostro demacrado, murmuró lo que muchos pensaban. Ese niño no pudo inventarlo. Los ojos de Margaret se encontraron con los de varios presentes. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. La gente comenzó a dar un paso hacia atrás, como si estuvieran presenciando un hecho prohibido, algo que no debía salir a la luz. Lo que hasta entonces había sido un ritual rutinario de comercio se transformaba en un juicio silencioso. La plaza, el lugar donde siempre mandaba el dinero, había cambiado de dueño en un instante, ahora lo gobernaba el miedo. El murmullo de la multitud parecía un oleaje que iba y venía, cargado de temor y sospecha. En medio de aquel desconcierto, donde nadie se atrevía a pronunciar más palabras, un gesto inesperado rompió la incertidumbre. Fue una mano, firme, erguida, sin vacilar, la que se alzó sobre todas las demás. Era la mano de Margaret. El guante negro que cubría sus dedos contrastaba con la palidez de los rostros a su alrededor. No tembló, no dudó.
A diferencia de los compradores, que se escondían en el murmullo, ella mostró con ese simple movimiento que aún era dueña de sí misma, y tal vez de todos los secretos que arrastraba. El subastador se detuvo de golpe, la boca entreabierta. Sabía que ese gesto tenía más peso que cualquier oferta. El silencio volvió a imponerse, denso, como si la plaza entera contuviera la respiración. Margaret no pronunció número alguno, no ofreció monedas de oro ni promesas de tierra. Solo levantó la mano. Ese instante se volvió eterno. Los compradores bajaron la mirada, inseguros. El niño de los ojos cubiertos pareció encogerse, como si hubiese provocado algo que no debía suceder. La tensión se volvió insoportable. Porque en Santa Rosa, una mano levantada por Margaret no significaba solo una puja, era un recordatorio de poder, de un pasado que nunca había muerto y que estaba dispuesto a reclamar su lugar en la plaza. El aire parecía haberse espesado en la plaza, como si incluso el polvo suspendido se negara a caer. Todos miraban a Margaret, cuya mano seguía levantada, desafiando el miedo colectivo. El subastador tragó saliva, inseguro de cómo proceder. Aquella mujer no había mencionado cifra alguna, pero todos sabían que su sola presencia bastaba para convertir cualquier puja en definitiva. Finalmente, con voz quebrada, el hombre alzó el martillo. El precio, dijo, pero las palabras parecían atorarse en su garganta. Miró a los presentes como buscando auxilio, aunque nadie se atrevió a cruzar su mirada. El eco del metal sonó seco cuando el martillo cayó sobre la mesa improvisada. Adjudicado, pronunció, y esas sílabas recorrieron la plaza como un disparo. Los murmullos regresaron, aunque ahora con un tono distinto, mezcla de miedo y resignación. Margaret no había tenido que pagar nada en ese instante, porque todos sabían que su riqueza no se medía en monedas, sino en secretos, en pactos que el pueblo había aprendido a callar. Los 3 sacos, envueltos en penumbra y misterio, pasaron a ser suyos. El niño encapuchado levantó un instante la cabeza, y en sus ojos húmedos brilló un destello de reconocimiento, como si supiera que ese destino ya estaba escrito mucho antes de que la subasta comenzara. El precio no fue de oro ni de plata. El precio fue un futuro marcado, un camino trazado hacia la hacienda de los retratos cubiertos, donde aguardaban más verdades de las que nadie en Santa Rosa estaba dispuesto a enfrentar. El sol caía como plomo derretido sobre las tierras de Santa Rosa cuando Margaret emprendió el regreso a su hacienda. Los 3 sacos fueron cargados en el carro por 2 peones que evitaban mirarla directamente, como si temieran que sus ojos pudieran leer sus pensamientos más íntimos. El chirrido de las ruedas sobre la tierra seca marcaba un ritmo lento y constante, casi solemne, mientras el polvo se levantaba formando una estela que parecía seguirla como sombra inevitable. A su alrededor, el paisaje era hostil, mesetas áridas, cactus retorcidos y el eco lejano de un halcón solitario. Cada tanto, algún poblador se detenía en el camino para observar cómo pasaba aquella mujer de sombrero negro, con el mentón en alto y la mirada fija hacia adelante. Nadie se atrevía a preguntar qué llevaba en esos bultos, bastaba con el silencio que la rodeaba para comprender que eran cargas más pesadas de lo que aparentaban. Los caballos resoplaban cansados, y sin embargo, el carro avanzaba como si una fuerza invisible lo empujara hacia su destino. Margaret, inmóvil en el asiento, parecía no sentir el calor ni la incomodidad del trayecto. Su mente estaba en otra parte, en los retratos cubiertos de la vieja casona que aguardaba en lo alto de la colina, con las ventanas siempre cerradas y los pasillos impregnados de secretos. El polvo levantado por las ruedas cubría su vestido oscuro, pero ella no se inmutaba. Sabía que ese camino polvoriento no solo la llevaba a su hacienda, la conducía, en realidad, al corazón mismo de un pasado que se negaba a morir. La hacienda de Margaret emergió al final del camino como un fantasma petrificado en piedra y madera. Los muros encalados, agrietados por el tiempo, daban la impresión de una fortaleza abandonada, aunque en su interior latían los recuerdos más intensos de su vida. La puerta principal, de roble ennegrecido, crujió con un lamento antiguo cuando la empujó, dejando entrar un soplo de polvo y silencio.
El interior era vasto, frío y sombrío. Las cortinas, pesadas y tupidas, mantenían la penumbra como si el sol jamás se atreviera a cruzar sus ventanas. En las paredes, los retratos de generaciones pasadas colgaban alineados, pero cada uno de ellos estaba cubierto con telas blancas que, al moverse con el viento, parecían figuras espectrales observándola en secreto. Los tres niños, aún con los sacos en la cabeza, fueron conducidos por los peones al gran salón central. Allí, bajo un candelabro apagado, se sentía el peso de la memoria. Margaret permaneció unos segundos en silencio, contemplando las telas que ocultaban los rostros pintados. Aquellos retratos eran su herencia y su condena, familiares que le recordaban lo que había perdido, rostros que prefería no mirar, porque cada mirada de óleo traía consigo reproches y preguntas sin respuesta. Con voz firme, ordenó a los peones que dejaran a los niños y se marcharan. Cuando el eco de las botas desapareció, solo quedaron ella, el murmullo del viento entrando por las rendijas y 3 respiraciones temblorosas. Por primera vez en muchos años, Margaret sintió que la soledad de esa casa no era completa, la presencia de los pequeños, aunque incierta, quebraba el silencio sepulcral que había sido su única compañía. El salón permanecía inmóvil, como si hasta el aire temiera respirar demasiado fuerte. Margaret, con el sombrero aún en la mano, se acercó a los 3 niños que permanecían de pie, con los sacos cubriéndoles la cabeza. La tela áspera les ocultaba la identidad, y sin embargo, incluso sin ver sus ojos, ella podía sentir la vibración del miedo que desprendían. Uno de ellos temblaba ligeramente, como una hoja en medio de la tormenta, otro mantenía la rigidez forzada de quien quiere mostrarse fuerte, aunque el corazón se le quiebre dentro, el tercero, más pequeño, parecía hundirse en sí mismo, buscando refugio en su silencio. Margaret los observó en detalle, con la calma de quien desarma un misterio. No había prisa. El tiempo parecía haberse suspendido entre esas 4 paredes. Dejó que su mirada se deslizara hacia los retratos cubiertos, y por un instante se preguntó si los niños también sentirían esas presencias invisibles, esos ojos ocultos que parecían vigilar desde detrás de la tela. Había en aquel encuentro un aire de destino inevitable, como si el universo mismo hubiera tejido aquel cruce de caminos. Finalmente, extendió su mano hacia uno de ellos y, sin decir palabra, desató el nudo que sujetaba la tela. El saco cayó pesadamente al suelo, levantando un leve polvillo que bailó en el aire. Lo que encontró al levantar la vista no fue solo un rostro, sino un espejo quebrado de su propio pasado. Por primera vez en muchos años, Margaret supo que esa casa, condenada al silencio, iba a llenarse de voces. Voces que aún no tenían nombre, pero que ya empezaban a mirarla. El saco había caído, y ante Margaret apareció un rostro que no correspondía a la fragilidad que ella esperaba. El niño tendría unos 11 años, con ojos oscuros que no titubeaban y una expresión serena que contrastaba con la tensión del momento. No lloraba, no suplicaba, no parecía siquiera sorprendido. Había en él una calma inquietante, como si supiera exactamente por qué estaba allí. Margaret lo miró en silencio, buscando descifrar lo que se escondía detrás de esa mirada madura para su edad. El niño parpadeó lentamente, y entonces habló, con voz baja pero firme. «Usted no cree en las casualidades». La mujer sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Nadie había dicho jamás esas palabras frente a ella, pero era una frase que solía repetir en su mente cada vez que el destino la golpeaba. Lo miró con desconfianza, intentando mantener su compostura. «¿Quién te dijo eso?», preguntó con dureza. El niño ladeó apenas la cabeza y esbozó una media sonrisa que parecía impropia para su corta edad. «Nadie. Lo supe». El silencio volvió a cubrir la habitación, más pesado que antes. Margaret comprendió en ese instante que ese niño no era como los demás. Había en él un conocimiento extraño, como si arrastrara secretos que todavía no tenía edad para sostener. El corazón de la viuda se agitó. Tal vez no había comprado solo huérfanos,
Quizá había llevado consigo fragmentos de un destino que aún no estaba lista para enfrentar. El segundo saco cayó con un sonido áspero, levantando un leve polvo que se mezcló con el aire cargado de la habitación. Frente a Margaret apareció un niño más pequeño, de no más de 8 años, con el rostro aún marcado por la inocencia, pero atravesado por un detalle que lo diferenciaba de inmediato, una cicatriz fina, como un relámpago curvado, que cruzaba desde la sien hasta rozar la comisura de sus labios. Aquella marca no era reciente, estaba cicatrizada, pero su trazo hablaba de violencia. Margaret se inclinó para mirarlo mejor, y el niño bajó la mirada, apretando los labios como si la herida no estuviera en su rostro, sino en su alma. La viuda sintió un vuelco en el pecho. Esa cicatriz no solo contaba una historia de dolor, sino de sobrevivencia. Se preguntó qué clase de infierno había tenido que atravesar un niño tan pequeño para cargar con esa marca antes siquiera de aprender a escribir su nombre. El mayor, el de los ojos oscuros, lo observaba en silencio, como un hermano que ya conocía esa historia y no necesitaba repetirla. Pero Margaret no pudo evitar preguntar, con voz más suave que la que ella misma esperaba escuchar de sus labios. ¿Quién te hizo eso? El pequeño levantó la vista. Sus ojos eran grandes, húmedos, cargados de un miedo que no alcanzaba a borrar su valentía. No respondió con palabras. Solo se llevó una mano al rostro, rozando la cicatriz, y negó levemente con la cabeza. Margaret entendió que había cosas que aún no debía saber, y que esa marca sería una llave que, tarde o temprano, abriría un secreto demasiado grande para un niño. El último saco fue retirado con un movimiento más lento, casi solemne. Durante un segundo, el silencio se hizo tan pesado que hasta las paredes parecieron contener el aliento. Y entonces, frente a Margaret, apareció un rostro inesperado, el de una niña. No tendría más de 10 años. Su cabello, largo y lacio, caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Pero lo que atrapó de inmediato la mirada de la viuda fueron sus ojos. Eran grises, de un tono profundo, como ceniza húmeda tras un incendio. Ojos que parecían haber visto demasiado, ojos que no pertenecían a una infancia, sino a un recuerdo perpetuo. La niña no lloraba. Tampoco hablaba. Permanecía erguida, con una dignidad desconcertante para alguien tan pequeña. Sus manos, juntas sobre el regazo, apenas temblaban. Margaret sintió un estremecimiento recorrerle la piel, no era miedo lo que transmitía aquella niña, sino una calma extraña, como si supiera algo que los demás aún ignoraban. El niño de la cicatriz la miraba con una devoción silenciosa, como si en esos ojos de ceniza encontrara refugio. El mayor, en cambio, parecía inquieto, incapaz de sostenerle la mirada por más de unos segundos. Margaret comprendió en ese instante que no se trataba de simples huérfanos. Había algo en ellos que escapaba a las explicaciones sencillas. Y la niña, con su mirada gris, era el centro invisible de aquel misterio. Al verla, Margaret no pudo evitar sentir que, sin saberlo, había comprado mucho más que 3 destinos, había adquirido una historia que estaba a punto de envolverla por completo. La mesa del comedor parecía más un altar olvidado que un lugar para compartir alimento. Margaret había ordenado preparar un guiso sencillo de carne y pan recién horneado, pero cuando las fuentes fueron colocadas sobre la madera oscura, el silencio cayó sobre los 4 como una campana invisible. Los niños permanecían rígidos, con los ojos clavados en sus platos, como si el acto de comer fuera un privilegio que no les correspondiera. El mayor, Samuel, tensaba la mandíbula cada vez que Margaret intentaba dirigirle una mirada, mientras que Elías, el del rostro marcado por la cicatriz, jugueteaba nervioso con la cuchara sin atreverse a probar bocado. La niña de los ojos de ceniza, en cambio, permanecía inmóvil. No parpadeaba casi, y su postura serena contrastaba con el hambre evidente en su cuerpo frágil. Margaret sintió que cada segundo en aquel comedor la acercaba más a una verdad que desconocía. Ella misma levantó el tenedor, dispuesta a romper la tensión, pero su gesto quedó en el aire. No podía obligarlos a comer.
No podía fingir que eran una familia reunida, cuando lo único que compartían era un destino impuesto. Finalmente, el sonido más fuerte de la velada fue el del reloj de pared marcando las horas. El guiso se enfrió sin que nadie lo probara. Y Margaret, observando a los tres pequeños frente a ella, comprendió que el hambre no era de pan ni de carne. Era otra clase de vacío, uno que no se llenaba con un plato servido. La noche había caído sobre la hacienda con un peso distinto, como si la oscuridad se empeñara en cubrir secretos que el día no podía sostener. Margaret había dejado a los niños en un cuarto contiguo, con mantas limpias y un farol encendido, esperando que el cansancio les venciera. Pero cuando pasó frente a la puerta cerrada, un murmullo escapó, tan suave como un aliento contenido. Se detuvo, conteniendo el propio. El sonido venía de dentro, tres voces bajas, nerviosas, como si cada palabra fuera un delito. Samuel susurraba algo en tono grave, Elías lo interrumpía, y de pronto, la voz clara de la niña rompió el equilibrio. Margaret no pudo evitar aguzar el oído. No lo digas, advirtió Samuel con dureza. Hubo un silencio, pero la niña insistió, con la firmeza extraña de quien guarda una verdad más grande que su edad. Su nombre, no debemos olvidarlo. El aire de la habitación pareció volverse pesado. Elías golpeó el suelo con el talón, como para silenciarla, pero ya era tarde. La palabra había salido, cargada de un eco invisible, y aunque Margaret no alcanzó a oírla del todo, comprendió que ese nombre era la raíz de todo lo que habían vivido. Apoyada en el marco de la puerta, sintió que lo que había comprado en la plaza no eran tres huérfanos sin pasado, sino tres custodios de un secreto que podía arrastrarla también a ella. El nombre prohibido había sido pronunciado. Y nada sería igual después de eso. La madrugada encontró a Margaret sentada en la mecedora de su cuarto, con los ojos abiertos y fijos en un punto invisible. El eco de aquella palabra, aunque apenas alcanzó a rozarla, le había despertado un torbellino que creía enterrado. No recordaba haber llorado desde la muerte de su esposo, pero aquella noche sus párpados ardieron con lágrimas contenidas. El silencio de la hacienda parecía multiplicar sus pensamientos. Cada rincón de esa casa, con sus retratos cubiertos por sábanas, era un recordatorio de un pasado que había preferido mantener sepultado. Sin embargo, los niños, con sus voces temblorosas, habían removido las cenizas de aquello que juró jamás volver a nombrar. La palabra que no alcanzó a escuchar del todo, resonaba en ella como una campana lejana. Tenía la certeza de haberla oído antes, en labios de su difunto marido, en noches de confidencias frente al fuego. Había estado ligada a negocios oscuros, a nombres tachados en documentos, a cartas que él guardaba bajo llave. Margaret se levantó lentamente, recorriendo el pasillo en penumbras hasta detenerse frente a una puerta cerrada con llave, el despacho de su esposo. Allí dormían los fantasmas más profundos de su vida. Apoyó la frente contra la madera fría y, en voz baja, apenas audible, susurró. No puede ser, ¿por qué ese nombre, ahora? Los ecos del pasado habían regresado. Y Margaret comprendía que los huérfanos no eran casualidad en su destino, eran la llave que abría una herida nunca cerrada. Esa misma noche, mientras los tres niños intentaban dormir en sus catres improvisados, Margaret subió la escalera en silencio, llevando en la mano un candelabro que arrojaba sombras inquietas sobre las paredes. El pasillo, largo y estrecho, parecía contener la respiración de la casa. Al final de él, la puerta de madera oscura permanecía cerrada, como siempre lo había estado desde la muerte de su esposo. Esa era la habitación prohibida, aquella que incluso los sirvientes evitaban mencionar. Margaret llevaba la llave colgada en un cordón de cuero alrededor de su cuello, como si fuera un amuleto o un grillete. Se detuvo frente a la puerta, acarició la cerradura con los dedos y respiró hondo. El candelabro iluminó apenas el marco, revelando marcas antiguas, arañazos, pequeñas hendiduras, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza en algún momento. Sus labios se apretaron. Aquella puerta contenía documentos, cartas,
retratos y secretos que podrían explicar demasiado. Sin embargo, Margaret no la abrió. En lugar de eso, se dio media vuelta y se alejó lentamente, aunque sus pasos resonaban como golpes de tambor en su propio pecho. En la planta baja, el niño mayor, Elías, no dormía. Sus ojos seguían el crujido del suelo sobre su cabeza, como si supiera exactamente dónde estaba ella y qué puerta observaba. Una chispa de conocimiento brilló en su mirada cansada. La habitación cerrada con llave no era solo un espacio prohibido en la hacienda. Era el centro invisible que unía a Margaret y a los huérfanos, aunque aún ninguno de ellos lo admitiera en voz alta. La mañana siguiente llegó con un silencio espeso, como si la hacienda hubiera decidido guardar sus propios secretos. Margaret bajó al comedor temprano, antes de que los niños despertaran, y colocó sobre la mesa un objeto pequeño, pero cargado de un peso invisible, un medallón ovalado de plata, ennegrecido por los años. Lo sostuvo entre sus dedos, girándolo bajo la tenue luz que entraba por las cortinas. Al abrirlo, un retrato en miniatura de un joven de ojos firmes la observó desde dentro. Sus facciones eran nítidas, grabadas en el metal con la paciencia de un artista. Los labios de Margaret temblaron al recordar esa mirada, la misma que una vez la sostuvo en momentos de alegría y tragedia. De pronto, un ruido en la escalera interrumpió su ensimismamiento. Elías, el mayor de los huérfanos, apareció en silencio, aún con el cabello desordenado y la ropa arrugada. Se detuvo al ver el medallón y su rostro se endureció. ¿De dónde lo sacó?, preguntó con una voz que no parecía la de un niño, sino la de alguien que había aprendido demasiado pronto a interrogar al mundo. Margaret lo cerró de golpe, como si acabara de atrapar un recuerdo prohibido, y lo dejó sobre la mesa sin responder. Elías lo miró fijamente, como si reconociera algo en aquel retrato, como si las piezas de un rompecabezas invisible empezaran a encajar en su mente. Margaret, al notar esa chispa peligrosa en sus ojos, supo que el medallón había dejado de ser un recuerdo íntimo. Ahora era una señal, un hilo que unía su pasado con el presente de los huérfanos. Margaret no pudo conciliar el sueño aquella noche. La imagen del medallón en manos de Elías la persiguió como una sombra. Cuando todos finalmente se quedaron dormidos, encendió una vela en su escritorio y sacó de un cajón inferior un sobre amarillento, atado con una cinta descolorida. El papel crujió al desplegarlo, y las letras, escritas con tinta casi borrada, parecían susurrar desde otro tiempo. Era una carta. Una que nunca había sido enviada. La había escrito hace más de 15 años, en una noche de desesperación, con la pluma temblando entre sus dedos y el corazón desgarrado. La dirigía a un hombre que entonces ocupaba cada rincón de sus pensamientos, un nombre prohibido, un destino truncado. En el papel, confesaba lo que había callado frente a todos, su amor, su miedo, y la vida que había quedado enterrada entre las fronteras de dos mundos. Al releer las líneas, lágrimas silenciosas resbalaron por su rostro. Había jurado olvidar, pero esas palabras jamás habían dejado de latir en su pecho. La vela iluminaba sus manos temblorosas, y por un instante pensó en quemar la carta, liberar su carga en el fuego. Sin embargo, se detuvo. Algo dentro de ella susurró que todavía tenía un propósito, que esas palabras escritas en soledad algún día debían ser leídas. Y aunque la guardó de nuevo con prisa, no notó que en el pasillo, entre las sombras, alguien más había escuchado el crujido del papel y el suspiro contenido. Una presencia silenciosa que cambiaría el destino de la hacienda. La mañana siguiente, el pueblo entero amaneció con un murmullo que se extendía como pólvora. No había pasado ni un día desde que Margaret había llevado a los 3 niños a su hacienda, y ya en la plaza principal las lenguas empezaban a afilarse. Las mujeres que lavaban ropa en el río comentaban en voz baja, fingiendo indiferencia, pero con los ojos brillando de curiosidad. Dicen que los pequeños no son huérfanos cualquiera, que traen sangre marcada, murmuró una de ellas, mientras la otra apretaba los labios, temiendo nombrar en voz alta lo que todos sospechaban. En la taberna, los hombres bebían temprano,
inclinándose unos sobre otros para soltar teorías más atrevidas. Algunos aseguraban haber visto cicatrices en los pequeños, señales que no provenían de la vida campesina sino de algo mucho más oscuro. Otros, más osados, afirmaban que Margaret escondía un secreto que llevaba años sepultado, y que la llegada de los niños era apenas la chispa que encendería viejas brasas. Incluso el cura, en su sermón, habló de miradas inquietas y silencios peligrosos, sin mencionar nombres pero dejando la duda suspendida en el aire. Al caer la tarde, cada casa tenía su propia versión de la historia. Y aunque nadie se atrevía a enfrentarse a Margaret directamente, el pueblo entero parecía respirar distinto, con expectación, con miedo. Con un morbo silencioso que convertía a los 3 niños en el centro de todas las miradas. Lo que ninguno de ellos sabía era que esos rumores pronto se transformarían en algo más que simples palabras, serían la semilla de un conflicto que alcanzaría a todos. La tarde caía sobre la hacienda con un viento extraño, cargado de polvo y silencio. Margaret estaba en el comedor, repasando con los dedos el borde del medallón que había dejado sobre la mesa, cuando escuchó los cascos de un caballo acercándose con firmeza. No esperaba a nadie. Los pocos que se atrevían a visitarla solían anunciarse con días de antelación. El golpeteo metálico de las espuelas rompió el mutismo. Un hombre alto, vestido con un sombrero raído y un abrigo oscuro, desmontó frente a la puerta principal. Su silueta contrastaba con el resplandor del sol poniente, como si emergiera de la penumbra misma. No tocó la puerta, simplemente la abrió, como si aquel lugar aún le perteneciera. Margaret se levantó de inmediato, el rostro endurecido, pero en sus ojos brilló una chispa que mezclaba miedo y reconocimiento. Los niños, que jugaban en el corredor, corrieron a esconderse tras la escalera. El visitante dejó el sombrero sobre la mesa y su voz grave retumbó en la estancia. Han pasado muchos años, Margaret, y sin embargo, todo sigue oliendo igual. El aire se volvió pesado. Nadie había nombrado su apellido en el pueblo desde hacía casi 2 décadas. Y ahora él estaba allí, de carne y hueso, con la mirada de quien regresa no por nostalgia, sino por cuentas pendientes. El hombre permanecía de pie, inmóvil, en medio del salón como un espectro que hubiese regresado de un pasado que Margaret había tratado de sepultar. Su sola presencia removía cicatrices ocultas, y los niños lo percibían en el temblor del aire. Nadie se atrevía a hablar hasta que, de pronto, él volvió a romper el silencio. Estos muchachos, dijo señalando hacia el corredor donde asomaban las cabezas curiosas, no son lo que parecen, ¿verdad, Margaret? El corazón de ella se contrajo como si la hubiesen apretado con un hierro candente. La mujer se mantuvo erguida, pero su respiración la traicionaba. El desconocido, con paso lento, se acercó a la mesa y acarició el medallón que descansaba allí, como si siempre le hubiese pertenecido. La gente del pueblo cree que son simples niños bajo tu cuidado. Pero yo sé reconocer la sangre cuando la veo, y sé también quién es su verdadero padre. Las palabras atravesaron la habitación como cuchillas invisibles. Los niños, confundidos, no comprendían del todo, pero sintieron en la piel el peso de un secreto demasiado grande para su edad. Margaret, en un intento de controlar la situación, respondió con voz firme. Te equivocas. Lo que digas aquí no cambiará lo que son ni lo que yo decida para ellos. Pero la mirada del visitante contenía certezas, no dudas. Y en ese cruce de ojos quedó claro que aquella familia estaba construida sobre cimientos que no resistirían mucho más. El cielo de Santa Rosa se oscureció con una rapidez inquietante. El viento levantaba polvo y hojas secas, mientras las nubes se arremolinaban como si quisieran tragarse la hacienda entera. Los relámpagos iluminaban por breves segundos los retratos cubiertos de la sala, y cada destello parecía darles vida, como si los rostros ocultos intentaran regresar a presenciar lo que allí ocurría. Los niños se habían refugiado en un rincón, abrazados unos a otros. A cada trueno, la más pequeña, Lucía, enterraba el rostro en el hombro de su hermano, y él, con la inocencia de su corta edad, le prometía que nada malo iba a pasar.
Margaret, en cambio, permanecía de pie, firme, frente al visitante, como un árbol que se niega a doblarse ante el viento. No podrá seguir ocultándolo para siempre, dijo el hombre con voz grave, elevándola para imponerse sobre el rugido de la tormenta. Margaret apretó los labios. El eco de esas palabras parecía confundirse con los truenos, como si la misma naturaleza quisiera grabarlas en piedra. El agua comenzó a golpear los ventanales, y en el choque constante contra el vidrio se adivinaba una furia contenida. Esa noche no solo llovía sobre la hacienda, también sobre el pasado que volvía a reclamar su lugar. Y en el silencio entre relámpagos, Margaret entendió que la tormenta de afuera era apenas un reflejo de la que estaba por desatarse dentro de esas paredes. La tormenta aún rugía afuera, pero en el patio trasero de la hacienda algo mucho más perturbador comenzaba a ocurrir. Entre el crepitar de la leña húmeda y el olor a tierra mojada, 3 sacos de arpillera, los mismos que habían despertado curiosidad en el mercado, fueron arrojados a las brasas, como si se tratara de un sacrificio secreto. Las llamas lamían la tela áspera con un apetito voraz, y pronto el fuego se tiñó de un humo espeso que no olía solo a fibra quemada, sino a cuero curtido y a algo más difícil de definir. Algo que helaba la sangre de cualquiera que respirara demasiado cerca. Margaret observaba de pie, con los ojos fijos en la hoguera, mientras sus manos temblaban apenas, como si se debatieran entre detener aquel acto o dejarlo consumirse hasta el final. Los niños, ocultos tras la puerta entreabierta de la cocina, miraban en silencio. Ninguno preguntaba nada, pero en sus pupilas brillaba el mismo interrogante: ¿qué contenían esos sacos que merecían ser reducidos a ceniza en medio de la noche? Un relámpago iluminó el rostro de Margaret justo en el instante en que una de las costuras cedió, revelando fugazmente un objeto metálico, antes de que las llamas lo devoraran todo. El chasquido del fuego sonó como un suspiro liberado, y en ese instante la verdad ardió junto con los secretos que ella llevaba años intentando sepultar. La tormenta se había convertido en llovizna cuando el amanecer apenas insinuaba su luz pálida entre nubes desgarradas. El patio de la hacienda estaba empapado, los charcos reflejaban la silueta torcida de los árboles, y en medio de ese paisaje gris aparecieron 3 figuras, inmóviles bajo la lluvia. No eran fantasmas, aunque lo parecían, eran 3 personas que nadie esperaba ver juntas, paradas frente a la puerta principal como si hubieran sido convocadas por el fuego de la noche anterior. Margaret los observó desde el marco de una ventana alta. El agua corría por sus rostros, difuminando cicatrices, arrugas y miradas que hablaban sin palabras. Uno era un niño, apenas un muchacho, con los ojos tensos de quien guarda más secretos de los que puede sostener. El otro, un hombre de rostro curtido, barba desordenada y una calma inquietante en la postura. Y la tercera, una mujer joven, con el cabello pegado a la frente y un pañuelo oscuro sobre los hombros, que no dejaba de apretar un objeto contra su pecho. El silencio era más elocuente que cualquier saludo. 3 rostros distintos, 3 pasados que la lluvia parecía querer borrar, pero que se mantenían firmes, desafiando la mirada de la hacienda. Era como si el destino, disfrazado de madrugada húmeda, hubiera decidido que ya no quedaba espacio para ocultar lo que tanto tiempo había estado enterrado. La lluvia había cesado cuando el mayor, ese hombre de barba desordenada y pasos firmes, pidió entrar a la hacienda. Margaret lo miró desde la puerta, dudando si abrirle el paso o mantenerlo al otro lado de la frontera invisible que había trazado durante años, la de no permitir que el pasado regresara. Pero su silencio pesó más que sus temores, y al final el hombre habló con una voz grave, cargada de memorias que parecían haberle erosionado el alma. Yo también estuve allí, dijo, señalando hacia un punto invisible en el horizonte, como si en esa dirección todavía ardiera un recuerdo imposible de apagar. Estuve la noche en que los sacos llegaron, y también la mañana en que fueron reclamados. Los presentes en la sala, Margaret, los niños, incluso la joven de los ojos firmes que lo acompañaba, contuvieron la respiración. El mayor continuó. No eran solo sacos de grano ni simples mercancías. Lo que se guardaba en ellos era un pacto. Un pacto que alguien rompió.
Y lo que se incendió anoche no fue solo maíz, fue la señal de que la deuda sigue viva. Sus palabras calaron como trueno tardío. Margaret apretó los labios, como si ya hubiera temido escuchar aquella revelación desde hacía mucho. El mayor no buscaba venganza, ni siquiera comprensión, buscaba que el peso de lo oculto dejara de ser solo suyo. Y en ese instante, la hacienda entera pareció contener la respiración, sabiendo que nada volvería a ser igual. En el pueblo, bastaba pronunciar aquel apellido para que las conversaciones se detuvieran como si una campana invisible ordenara silencio. En Santa Rosa no se decía en voz alta, sino en murmullos cargados de miedo y respeto. Para Margaret, ese apellido era la cadena más pesada que arrastraba, no solo porque la ataba a una familia que había decidido enterrar verdades, sino porque cada letra recordaba una deuda nunca saldada. Los niños crecían sin comprender del todo la carga, pero lo percibían en los gestos de los demás, el carnicero que evitaba mirarlos a los ojos, las mujeres en la plaza que bajaban la voz al verlos pasar, los ancianos que, al nombrar cualquier historia del pasado, hacían una pausa antes de pronunciarlo. Margaret lo sabía, más que un nombre, aquel apellido era una sentencia. Una que no solo pesaba sobre ella, sino también sobre sus hijos. Lo que el mayor había revelado la noche anterior encajaba en un rompecabezas que llevaba décadas incompleto. No se trataba solo de los sacos quemados, ni del pacto roto. Todo volvía al apellido, al hierro que marcaba a fuego su linaje y que ahora amenazaba con caer sobre la siguiente generación. En su interior, Margaret se debatía entre dos fuerzas, proteger a los suyos ocultando la verdad o enfrentar, de una vez por todas, el peso de un hombre que nunca pidió llevar. El amanecer en Santa Rosa solía traer calma, el canto de los gallos, el humo de las primeras chimeneas, los pasos apresurados de quienes abrían sus negocios. Pero aquel día, el sol apenas había pintado de oro las tejas cuando el sonido de cascos rompió la quietud. Primero fueron ecos lejanos, luego un retumbar firme que hizo temblar los cristales de las ventanas. Los jinetes aparecieron por la ladera, oscuros contra la claridad naciente, avanzando en formación como una sombra inevitable. Sus siluetas no dejaban dudas, hombres curtidos, con sombreros bajos y rifles colgados al hombro. No eran viajeros ni mercaderes. Eran enviados. ¿Pero de quién? Las madres se apresuraron a meter a sus hijos en casa. Los hombres del pueblo se miraron entre sí, indecisos, con la tensión de quien no sabe si empuñar el machete o rezar. En la plaza, la campana permaneció muda, como si también contuviera el aliento. Margaret, desde la ventana de la hacienda, reconoció en ellos un eco del pasado. Ese andar decidido, sin titubeos, lo había visto antes. No eran simples forasteros. Cada galope parecía traer consigo la confirmación de lo que temía, el apellido de su familia había vuelto a ser convocado, y el amanecer no traía luz, sino juicio. La ausencia, a veces, pesa más que la presencia. En Santa Rosa, todos lo sabían, había una silla vacía en la cabecera de la mesa de la hacienda, un silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba la palabra padre. El hombre que alguna vez había sostenido el apellido con mano dura y mirada de hierro se había desvanecido en la memoria colectiva como si el desierto mismo lo hubiera tragado. Los más viejos recordaban su caballo blanco cruzando la plaza al amanecer, el eco de sus espuelas golpeando contra las piedras, la voz grave con la que imponía orden. Pero también recordaban la última noche que lo vieron, partiendo solo, con el rostro endurecido y los ojos puestos en un horizonte que parecía llamarlo con más fuerza que su propia sangre. Margaret jamás dijo dónde había ido, ni por qué. Los rumores eran infinitos, algunos aseguraban que se perdió en tierras apaches, otros que fue víctima de traición, y los más osados murmuraban que había querido escapar de sí mismo. Los hijos crecieron con esa herida abierta, con la sombra de un hombre al que nunca pudieron confrontar. Y cada decisión, cada miedo, cada secreto en la casa de los retratos cubiertos parecía llevar la marca invisible de aquel padre que, por más que lo esperaran, nunca volvió. La cocina de la hacienda era el único lugar donde aún ardía el fuego cada noche,
no por el calor de la comida, sino por el de las miradas que se cruzaban sin palabras. Allí, entre ollas ennegrecidas y aromas de pan que nunca terminaban de hornearse, los hijos de Margaret habían aprendido a guardarse las preguntas. Era un pacto tácito, ninguno debía pronunciar en voz alta lo que pesaba en sus pensamientos. Si alguien lo hacía, si alguno se atrevía a nombrar al padre ausente o a recordar las historias prohibidas que revoloteaban en la plaza, el silencio caía como una losa, más pesado que cualquier palabra. Las cucharas golpeaban contra la madera, los platos se repartían, y los niños, ahora casi adultos, se entendían con miradas rápidas, como si compartieran un lenguaje secreto hecho de miedos. Margaret, por su parte, mantenía el rostro erguido, pero los nudillos de sus manos apretadas sobre la mesa delataban el esfuerzo. Esa cocina se convirtió en el lugar donde los recuerdos se enterraban vivos. Donde las verdades se guardaban como pan sin levadura, endureciéndose con el tiempo. Todos lo sabían, romper aquel pacto significaba abrir una herida que podía desangrar no solo a la familia, sino también al apellido. Las paredes de la hacienda podían guardar muchos secretos, pero los rumores del viento siempre encontraban una grieta por donde entrar. Lo que nadie imaginaba era que, dentro de aquella misma casa, se estaba tejiendo una traición más peligrosa que cualquier amenaza del exterior. Uno de los hermanos mayores, con el ceño endurecido por resentimientos acumulados, había comenzado a reunirse en silencio con hombres del pueblo. Lo hacía en la penumbra de los establos, entre olor a cuero y caballos inquietos, donde las voces se mezclaban con el crujir de la madera. Nadie debía saberlo, pero sus pasos eran demasiado firmes para pasar desapercibidos. La semilla de la traición no nació del odio, sino de la vergüenza. Para él, llevar aquel apellido era una carga insoportable, un hierro candente que lo señalaba donde quiera que iba. Mientras sus hermanos callaban en la cocina y su madre lo miraba con ojos que aún pedían resistencia, él tramaba un camino distinto, entregar parte de lo que poseían a cambio de liberarse del peso del pasado. Lo que desconocía era que las traiciones, en Santa Rosa, no se pagaban con monedas ni con tierras, sino con cicatrices que podían marcar generaciones enteras. El silencio de la cocina pronto iba a quebrarse. La mañana en Santa Rosa se levantó con un aire extraño, como si las campanas de la iglesia repicaran con un eco más pesado de lo habitual. La gente del pueblo se congregaba frente al pequeño edificio de madera que hacía las veces de juzgado, donde un hombre de traje oscuro, el juez del condado, aguardaba con gesto severo. Nadie había imaginado que una mujer de la hacienda sería llamada a declarar, y mucho menos ella, Margaret. Su caminar firme desentonaba con el murmullo nervioso de la multitud. Vestía un traje sobrio, sin adornos, pero en sus manos llevaba algo más poderoso que cualquier riqueza, la determinación de hablar en nombre de los suyos. El juez, un hombre de mirada fría y bigote espeso, la observaba como si intentara descifrar en sus gestos todo lo que la familia había escondido durante años. Margaret sabía que no se enfrentaba solo a un hombre, sino a toda una institución que nunca había perdonado a los suyos. Con cada palabra que pronunciaba, el silencio se espesaba en la sala. Su voz, aunque calmada, resonaba como campanadas de acero, firme, clara y sin titubeos. Aquella mañana, Santa Rosa comprendió que la verdadera batalla no se libraba con rifles ni caballos al galope, sino con el valor de mirar a los ojos al poder y negarse a bajar la cabeza. El salón del juzgado se llenó más allá de lo imaginable. Hombres con sombreros de ala ancha, mujeres con mantillas oscuras y niños curiosos se agolpaban en cada rincón. Nadie quería perderse lo que estaba por ocurrir. La tensión era tan densa que se podía sentir en la garganta, como el polvo del desierto en medio de un viento fuerte. Margaret, de pie frente a todos, ya no era la mujer que caminaba con pasos contenidos entre los corredores de la hacienda. Era otra, una figura erguida, con la frente alta, con un temblor en las manos que no provenía del miedo, sino de la carga de lo que estaba a punto de revelar. El juez la observaba en silencio, como si supiera que lo que estaba por escucharse no podía contenerse en simples actas. Cuando habló, la voz de Margaret se expandió como un trueno, clara, implacable.
Contó lo que había callado durante años, habló de secretos de sangre, de traiciones enterradas y de pactos que habían mantenido a la familia y al pueblo bajo la sombra de un apellido. Cada palabra era un golpe que quebraba murallas invisibles. Los murmullos crecieron, las miradas se cruzaron con asombro, incredulidad y, en algunos, con rabia. Santa Rosa entera fue testigo de algo más poderoso que cualquier sentencia, la verdad desnuda, dicha sin miedo y con la fuerza de quien ya no tenía nada que perder. Aquella mañana, por primera vez, todos comprendieron que la historia del pueblo jamás volvería a ser la misma. El silencio en la sala del juzgado era tan profundo que podía escucharse el crujir de las bancas viejas bajo el peso de los cuerpos tensos. Todos estaban paralizados por las revelaciones de Margaret. Nadie respiraba con normalidad, como si las paredes mismas contuvieran el aire. Y justo en medio de ese silencio, una voz infantil quebró todo como un rayo en mitad de la noche. «Madre», gritó un niño desde las primeras filas. El eco de aquella palabra recorrió el salón como un disparo. Margaret giró la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron con un brillo imposible de contener. Nadie supo en ese instante quién estaba más sorprendido, el niño, que había lanzado aquel grito desde lo más profundo de su corazón, o ella, que veía reflejado en esos ojos infantiles algo que había creído perdido para siempre. El murmullo del público estalló, con voces que preguntaban, que juzgaban, que buscaban sentido en lo inexplicable. Margaret, en cambio, solo vio al pequeño de pie, con el rostro enrojecido por la emoción y la inocencia desarmada. Había una verdad en aquel grito que ni el juez, ni el pueblo entero, podrían borrar jamás. El juez golpeó la mesa para restaurar el orden, pero ya era inútil. En Santa Rosa, un niño había pronunciado una palabra prohibida que desarmaba a todos, madre. Y con ella, las máscaras de los adultos comenzaron a caer. El amanecer apenas teñía de dorado las colinas cuando el murmullo se convirtió en certeza, habría duelo. No era oficial, no estaba escrito en ningún papel ni autorizado por el juez, pero en Santa Rosa esas cosas no necesitaban firma, bastaba el peso de la mirada y la herida del orgullo. En lo alto de la colina, donde la hierba seca se agitaba con el viento, dos figuras se enfrentaban bajo la expectación de todo el pueblo. Uno era un hombre marcado por la rabia y la soberbia de su apellido, el otro, un joven que había aprendido a resistir con silencio y dignidad, cargando sobre sus hombros la humillación de generaciones. No era solo un duelo de hombres, era la memoria del pueblo puesta en armas. El sol apenas asomaba, pero ya el sudor perlaba las frentes. Los pasos se midieron con precisión ritual, como si el mismo destino contara. El aire estaba pesado, y hasta los pájaros guardaban silencio. Nadie respiraba. Nadie se movía. Un disparo rasgó la mañana. Después, el eco quedó flotando, más fuerte que la pólvora. No se trataba de la muerte o la vida de un solo hombre, se trataba del precio que Santa Rosa estaba dispuesto a pagar por no enfrentar sus verdades. En esa colina, la historia había cambiado de rumbo. La tarde cayó sobre Santa Rosa con una calma extraña, como si el duelo en la colina hubiera dejado un silencio más hondo que la misma muerte. En la plaza, algunos murmuraban aún sobre el disparo que retumbó en la mañana, pero en una pequeña casa de madera, apartada del bullicio, una mujer se sentaba junto a la ventana. Era la viuda, aquella que durante años había cargado sola con la ausencia de un esposo que nunca volvió, y con las miradas piadosas o mordaces de un pueblo que todo lo juzga. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Sus manos, que antes temblaban al bordar, ahora descansaban firmes sobre su regazo. No había lágrimas en sus ojos, sino una luz nueva, serena. Por primera vez, alguien había cruzado la puerta de su casa sin compasión ni lástima, había sido un niño, pequeño y torpe, que le llevó un pedazo de pan caliente diciendo que su madre lo había mandado. Un gesto mínimo, pero que le recordó que no estaba condenada al aislamiento. Esa noche, al encender una lámpara de aceite, la viuda comprendió que ya no estaba sola. El pueblo, que antes la había dejado al margen,
comenzaba a girar hacia ella. Y en ese giro, entre voces que reconocían su fuerza, se encendía la posibilidad de una nueva vida. La colina había sellado un destino, pero en su casa, la viuda empezaba a escribir el suyo propio. En Santa Rosa, después del duelo en la colina y de los susurros que parecían incendiar cada rincón, llegó un tiempo donde las palabras se volvieron un terreno peligroso. Nadie quería ser el primero en nombrar lo ocurrido, porque cada palabra parecía tener filo. La plaza, antes bulliciosa de comentarios, se transformó en un espacio donde los saludos eran breves y las miradas decían más que cualquier frase. Los niños jugaban con un silencio extraño, como si hubieran aprendido de los mayores a guardar lo que sabían. Las mujeres, en el lavadero, ya no levantaban la voz en chismes, se limitaban a lavar y mirar de reojo, con el rumor escondido entre los dientes. Y los hombres, en la cantina, bebían con los labios apretados, recordando que el que hablaba de más podía terminar con enemigos que no veía venir. El pueblo entero se convirtió en un lugar donde los secretos eran el verdadero lenguaje. Cada ventana cerrada escondía un testimonio. Cada puerta entornada ocultaba una historia. Y aunque todos sabían lo que había pasado, nadie lo decía en voz alta. Santa Rosa, por primera vez, comprendió que a veces el silencio no era cobardía, sino un pacto de supervivencia. Y ese pacto, invisible pero férreo, marcaría la memoria del pueblo para siempre. En una de las paredes más viejas de la iglesia de Santa Rosa, donde la madera ya estaba carcomida por los años y el sol, alguien grabó 3 nombres. No era una placa oficial, ni un reconocimiento del pueblo. Fue un acto silencioso, casi furtivo, hecho con la punta de un cuchillo en la penumbra de una madrugada. Los nombres eran simples, pero pesaban como si cada letra estuviera escrita con sangre. Uno correspondía al que había caído en la colina, otro al niño cuya voz rompió el aire gritando «Madre». Y el tercero pertenecía a aquella mujer que desafió al juez del condado. No había adornos ni frases alrededor, solo las marcas toscas, grabadas con manos firmes y doloridas. Los primeros que lo vieron, guardaron silencio. Era como si ese trozo de madera se hubiera convertido en un altar improvisado, donde el pueblo podía mirar sin hablar, recordar sin arriesgarse a las palabras. Nadie se atrevió a borrar los nombres, ni el cura, que al verlos una mañana se limitó a tocar las letras con la yema de los dedos y murmurar una oración. Con el tiempo, ese rincón se volvió un santuario secreto. Allí, quienes pasaban dejaban una flor, una piedra o simplemente un suspiro. Porque en Santa Rosa, donde las bocas aprendieron a callar, la madera fue la única que se atrevió a hablar. En la sala principal de la vieja casona de los Alarcón, las paredes siempre habían estado cubiertas de retratos solemnes, hombres de bigote recio, mujeres de mirada severa. Ancestros que parecían observar con juicio eterno a quienes se atrevieran a cruzar el umbral. Durante generaciones, nadie osó cambiar el orden ni añadir un nuevo rostro. Era como si cada marco fuese un recordatorio de la autoridad que pesaba sobre Santa Rosa. Pero una tarde, cuando el sol se filtraba por los ventanales polvorientos, un cuadro apareció colgado en medio de la galería. No tenía el oro ostentoso de los marcos antiguos, ni el gesto rígido de los retratos familiares. Era una pintura más sencilla, hecha por un pintor viajero que había pasado meses antes por el pueblo. Representaba a una mujer joven, con un vestido blanco y el cabello castaño suelto, que miraba hacia adelante con una mezcla de fuerza y ternura. Los vecinos que entraron aquella noche para la reunión quedaron en silencio. Nadie preguntó quién lo colgó, ni de dónde había salido. Solo comprendieron que, al estar allí, aquel retrato rompía con siglos de herencia férrea. No era un antepasado, no era un patriarca. Era el rostro de quien había cambiado la historia con su dolor y con su valentía. Ese cuadro fue llamado en secreto el último retrato colgado, porque nadie más volvió a ocupar lugar en esas paredes. El linaje de hierro se había cerrado, y el pueblo supo que lo que vendría después ya no lo dictaban los muertos, sino los vivos que aprendieron a resistir. Los años pasaron como pasan las estaciones en el desierto, con silencios largos,
con tormentas que parecían borrar todo, y con amaneceres que devolvían el sentido de permanecer. Santa Rosa ya no era el mismo pueblo que había presenciado azotes en la plaza ni juicios secretos en la cocina. Las calles, antes gobernadas por el miedo y los apellidos, aprendieron a llenarse con el rumor de nuevas voces, de niños que corrían sin cargar con culpas heredadas. Los ancianos decían que cada pueblo tiene un alma, y que esa alma se forma con los recuerdos de quienes sufrieron, amaron y resistieron en sus tierras. En Santa Rosa, esa alma ya no estaba encadenada a la dureza de los retratos antiguos ni al hierro de los nombres. Estaba hecha de miradas que se cruzaron en la plaza, de cartas que nunca se enviaron, de gritos que rompieron silencios, de pactos que dolieron y de perdones que costaron lágrimas. La historia de los Alarcón, de los apaches y de los que se atrevieron a desafiar la tradición quedó flotando en cada rincón. No se escribió en libros oficiales ni se proclamó en discursos. Se guardó en susurros, en fogatas que aún arden en las noches, en los ojos de quienes recuerdan sin necesidad de palabras. Y así, cuando alguien pasa por Santa Rosa y pregunta qué fue de aquel pueblo, siempre hay un silencio primero, y luego una sonrisa leve, como si cada habitante supiera que la respuesta no está en los hechos, sino en lo invisible. En el alma que aprendió a sobrevivir.